Bendiciones, qué placer poder compartir este momento con ustedes. Hoy quisiera hablarles sobre somos guerreros de Dios. Somos guerreros de Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La Biblia enseña que nosotros somos soldados de Dios. Me gusta esta palabra porque aparece soldado más de 100 veces en toda la Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esta palabra es de suma importancia. Lo que es real también es que desde el comienzo del mundo habían dos tipos de guerreros. Dos tipos de guerreros. Uno era el soldado y el segundo era el mercenario. El soldado y el mercenario. ¿Cuál es la diferencia, Pastor Miqueas? El soldado podemos decir que es aquel que lucha en beneficio de su país, mientras que el segundo, el mercenario, es aquel que combate a favor de quien le paga más dinero. Mire qué interesante. Uno lucha por su país a cambio de nada, otro lucha para beneficio propio y basado en la finanza. Muchos son los guerreros que, pues muchos ejércitos han perdido su vida para conquistar una nación. Recuerdo haber estudiado la vida de Simón Bolívar, cómo él tuvo la osadía de poder conquistar y disfrutar de la libertad de diferentes países de Latinoamérica. En toda la historia se han visto diferentes tipos de guerreros, tales como los espartanos, los vikingos, los samuráis. Eran extremadamente buenos en todo lo que hacían. Pero la diferencia entre uno de ellos era, por ejemplo, los espartanos. Eran aquella gente fuerte que la gente le tenía miedo. Eso era un guerrero, un espartano. Allá en los años antiguos, esta gente, el mundo decía, vienen los espartanos y todo el mundo huía. También estaban los vikingos, eran aquellos hombres fuertes también, los cuales tenían la habilidad de ser temidos por todo el mundo y a la misma vez producían armas que destruían a sus enemigos. Eran feroces, eran hombres fuertes. Pero lo tercero, los japoneses samuráis, eran aquellos que eran capaces de morir por lo que creían y no hablaban. Se escondían, peleaban en cualquier momento. Eran gente que tenían la capacidad de proteger el honor de su amo. Nosotros como hombres y las mujeres de Dios tenemos que tener la capacidad de estos tres guerreros. El diablo tiene que conocer nuestro nombre. Tenemos que ser fuertes en Dios para ganar la batalla, pero también tenemos que tener la habilidad de vivir en honor a aquel que nos llamó. Muchos no han entendido lo que es ser un guerrero. Y el guerrero tiene varios elementos que nos pueden ayudar. Primero, si Dios te llamó a pelear, no tienes otra opción. Tienes que pelear por lo que crees. Segundo, tienes que entender que un guerrero está en entrenamiento todos los días. La prueba de ayer pasó, hoy, mañana Dios te va a dar otra. Tenemos que también saber que nuestra vida está en constante peligro. ¿Por qué? Porque estamos dando la vida por el Evangelio. Cuarto, necesitamos reconocer que Dios te llamó a pelear por otros. Hay personas que se hacen las víctimas en un área de su vida. No, Dios te llamó como guerrero para pelear por el bienestar de otro. Quinto,
Usted tiene que depender de Dios y del coraje, de la inteligencia que Dios le ha dado. Para luchar esta batalla cristiana, tenemos que ser gente fuerte, gente osados, gente dedicados a la obra que Dios nos mandó a hacer. Es por eso que nosotros como soldados también tenemos que ser gente simples, que simplemente obedecer aquella cosa que Dios nos mandó a hacer. Es por eso que todos los soldados de la historia que han tenido la osadía de ganar guerras son aquellos que han seguido las instrucciones tal como se las han dado. ¿Por qué? Porque la obediencia te hace un buen guerrero. También entiendes que como soldado de Cristo, tú no peleas solo. Hay una iglesia entera peleando contigo y a tu favor. Somos muchos. Hay gente que se siente solo. No, usted no va a pelear esta batalla espiritual solo, sino que va a pelear con un equipo que está orando por ti para que tú tengas la victoria. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que aprender de los soldados de la antigüedad. Soldados como Josué, como Caleb, como Débora, soldados como Gedeón, soldados como Jonatán, como Sansón, que tuvieron la habilidad de pelear en un tiempo preciso de su vida. Me gusta la historia de David, porque David no era un guerrero, y cuando vio que Goliat estaba desafiando los ejércitos de Dios, él dijo: no puede ser que haya un hombre, un circunciso, que esté hablando mal de Dios y mal de nuestro ejército. Y la Biblia enseña que él fue donde Saúl y le dijo: mándeme, que yo voy a pelear por Israel y voy a ganar. No por espada, no por fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que cogió 5 piedras, y la Biblia dice que se enfrentó al gigante y derrotó al gigante, porque él sabía que él había sido llamado para la batalla. Él era un hombre de guerra y tuvo la victoria de cortarle la cabeza a Goliat. Y después que tú ganaste, la Biblia enseña que Saúl le dijo: ¿qué tú quieres? Le entregó la esposa, le entregó bienes, le entregó riquezas y le dio autoridad. ¿Tú sabes por qué hay gente que no tiene grandes victorias? Porque no se han puesto a guerrear en el tiempo que Dios le manda a guerrear. Es por eso que nosotros, como hombres de Dios, tenemos que reconocer que somos guerreros. Nunca te rindas, pelea hasta el final. Hay personas que ven las cosas difíciles y rápido como dicen acá en Estados Unidos, they quit, se rinden. Tú no tienes la habilidad de rendirte. Tú tienes que pelear hasta que Dios te dé la victoria. Por tus hijos hay que pelear por ellos. Tu matrimonio hay que pelear por eso. Tu empleo hay que pelear por eso. ¿Por qué? Porque Dios te hizo una persona guerrera. Se cuenta la historia. En el año 1944 había una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Un joven teniente llamado Richard Winters condujo a hombres fuera en un lugar, en un campo donde iban a hacer una misión. Él estaba encargado de esa misión y de momento comenzaron a dispararle de todos lados. Los soldados que él tenía se petrificaron, no podían moverse. Todo el mundo decía: nos vamos a morir. Y este teniente dijo: no, vamos a luchar. Dios no nos trajo aquí para quedarnos atrás. Vamos a luchar, vamos a luchar. La historia dice que comenzaron a luchar, protegiéndose unos con los otros, y tuvieron la victoria. Muchas veces en momentos de nuestra crisis, ahí es que tenemos que sacar nuestros quilates. Tenemos que luchar por lo que creemos. Y yo estoy seguro que la iglesia de Jesucristo todavía le quedan soldados. Todavía Dios tiene gente dispuesta a levantar la espada y pelear por lo que hemos creído. Y yo estoy seguro de que este es el tiempo de que si tú te has sentido un poquito paralizado en alguna prueba, yo vengo a jamaquearte, decirte: hijo, hija, lucha, pelea,
No te rindas ahora, porque el Dios que te llamó es imposible que te quede mal. Así que yo bendigo tu vida y declaro sobre tu vida que tú eres un hombre como Josué, que Dios le dijo: no temas, no desmaye, porque yo estoy contigo. Usted es un guerrero de Dios, usted es una guerrera de Dios, y yo sé que si Dios te puso en esta batalla es porque ya te hizo un vencedor. Bendigo tu vida y declaro que la paz de Dios reine sobre ti, y el poder del Altísimo te cubra, y el poder del Espíritu Santo te dé fuerzas para no empezar la batalla y no terminarla, no, sino comenzar esta batalla y terminarla con las botas puestas. Bendigo tu vida en el nombre del Señor. Amén.